Pues buenos días a todos. Nuestra charla versa sobre un proyecto que todavía está en marcha, que nació hace un año, un poco más de un año. Y el proyecto se realiza en ONCE y tenemos aquí al máximo sponsor y nuestro querido cliente, a Paco Gómez de ONCE, con lo cual una presión importante y un privilegio al mismo tiempo. El título de la presentación tiene ese doble sentido, ¿no? Estábamos realizando una implantación, una integración de portfolio de productos de Atlassian en ONCE, que es el mayor integrador mundial. Un integrador social, pero el mayor integrador mundial. Con lo cual, no deja de ser un privilegio, porque como os podéis imaginar, además de profesionales, pues todos somos personas y os podéis hacer una idea de lo que implica trabajar para un cliente como la ONCE, cuando después, no solamente por la naturaleza de la organización y su función, sino después cuando lo experimentas desde dentro y trabajas con ellos. Personalmente nunca he estado más cómodo en un cliente y por desgracia, supongo, probablemente nunca lo volveré a estar. Es un cliente realmente maravilloso. He cometido el error de darle 2 veces. No, bien. Por dar algunas pinceladas sobre la ONCE, todos lo conocemos, pero quizás se nos escape a la mayoría la verdadera dimensión que tiene el Grupo Social ONCE, que el año pasado celebró su 80 cumpleaños y que, por dar algunas pinceladas de datos, emplea a más de 70.000 personas, creo que es hacia aquí. Más de 70.000 personas, casi el 60% de ellos con discapacidad, que ha creado en los últimos 20 años más de 100.000 puestos de trabajo. El mayor generador de puestos de trabajo para personas con discapacidad en el mundo. Esta es la realidad de la ONCE. Desde un punto de vista tecnológico, nosotros trabajábamos para la oficina de proyectos dentro de la división de desarrollo de ONCE. La complejidad del entorno es muy grande. ONCE cada vez más, como la mayoría de nosotros y de las empresas en las que colaboramos, depende del software de negocio para su operación. Una operación que tiene unos requisitos de disponibilidad máximos y que se basa en 16 aplicaciones core con un número de líneas de código superior a 16 millones de líneas y en múltiples lenguajes, entornos, tecnologías. Y además una transformación también de política de sourcing dentro del área, de una política de un solo proveedor a una política multiproveedor, que implica, desde un punto de vista de la gestión, una complejidad añadida, por supuesto, importante. Y también una proporción entre metodología ágil y metodología tradicional que, pues quizás con el tiempo también vaya cambiando y se vaya potenciando también esas nuevas metodologías. Nuestro proyecto tiene como punto de partida una aplicación que fue desarrollada en ONCE y que llevaba en producción ya mucho tiempo, se llama el Staff Flow. Una aplicación en la cual se llevaba cierta parte de la gestión de los proyectos, una gestión, por hablar de forma coloquial, ligera. Se conocía dentro de Staff Flow las fechas, los compromisos, las fechas de entrega, los esfuerzos comprometidos, cuál era el objeto del desarrollo, el objeto del proyecto. Se llevaba cierta parte de la gestión. El resto de la gestión estaba definida, pero no estaba
digamos, formalizada en herramientas. 11 decide dar un paso adelante migrando de esta aplicación hacia una nueva plataforma. Una plataforma que le permitiese crecer hacia futuro, que le diese mayor potencia funcional y que permitiese también el homogeneizar la forma de trabajo de los diferentes proveedores que iban a intervenir con el área. Y la elección fue Atlassian, una elección que todos sabemos que es la acertada. Por múltiples motivos. Y aquí llegamos al momento del kick-off del proyecto, un proyecto que ahora mi compañero Alex os va a explicar en qué consistió, en qué consiste, porque sigue totalmente vivo. Y aquí tenemos en la foto pues, a nuestro compañero Iván y a nuestros compañeros de ONCE. Un proyecto que ha sido tremendamente colaborativo y realmente una gozada desde un punto de vista personal, cómo hemos podido diseñar conjuntamente, cómo hemos podido afrontar las dificultades y los retos. Pero voy a permitir a mi compañero Alex que os explique en qué ha consistido ese kickoff. Muy bien. En primer lugar, mi nombre es Alejandro Suárez, soy consultor especializado en herramientas de Atlassian y, bueno, sobre todo en Jira. Os voy a comentar las decisiones que hemos tomado en este primer kickoff, en esta primera reunión de inicio de proyecto y cómo ha afectado al futuro del proyecto y también, pues bueno, cómo nos ha afectado a nosotros la manera que tenemos de gestionar estos proyectos en Tecnofor. En primer lugar, la primera decisión, bueno, a pesar de, digamos, disculpad los nervios. A pesar de la tentación que siempre es, pues bueno, en estos proyectos empezar con una transformación de flujos o hacer cambios intentar mejorar estos procesos, desde ONCE lo tenían bastante claro, ¿vale? Queríamos enfocarnos en la gestión del cambio. La gestión del cambio era básicamente transformar, o sea, llevar los flujos de Stafflow, la herramienta que habéis visto antes, a los flujos de Jira. ¿Vale? Con esto conseguíamos ganarnos al cliente interno y poder demostrarle que solamente era un lavado de cara, ¿no? de la herramienta y no un cambio en cómo iban a afrontar su trabajo diario. Para nosotros esto también fue nos supuso un trabajo extra, porque estamos muy acostumbrados a que en cuanto vemos este tipo de cambios o este tipo de mejoras, comunicarlo con el cliente y pues bueno, aplicarlo en la herramienta lo antes posible. A pesar de esto, pues bueno, tuvimos la necesidad de tener disciplina y cambiar el chip para poder aumentar las probabilidades de éxito del proyecto. Vale. Tienes que apuntar. Vale, el segundo punto que abarcamos en estas primeras reuniones de kickoff también fue algo que nos suele surgir a menudo en este tipo de proyectos, ¿vale? Como manera natural, pero bueno, no esperábamos que nos surgiera tan al inicio del proyecto como fue en el caso de ONCE, que fue, vale, tenemos nuestro flujo inicial, es decir, la gestión de proyectos, pero ¿qué pasa con las áreas adyacentes, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina el flujo? Pues bueno, nosotros teníamos en el alcance definido llevar, como os he comentado antes, la gestión de proyectos tal y como la tenían en Stafflow, llevarla a Jira y también hacer integraciones con sus diferentes herramientas de desarrollo y testing. En el caso de ONCE, pues teníamos Confluence como repositorio documental, teníamos Bitbucket como repositorio de código, teníamos Bamboo como automatizador de despliegues y teníamos Q1 y Testlink como sus herramientas, que ya las tenían ellos desplegadas en ONCE, que tendríamos que también integrar como herramientas de testing en todo el ciclo.
¿vale? Y ahora ya teníamos pues, bueno, la gestión de proyectos desde que comenzaba la gestión hasta el despliegue, ¿vale? Pero ¿qué pasaba con el inicio? O sea, ¿dónde empezaba realmente todo este trabajo? Pues bueno, aquí descubrimos un remedy que nadie había puesto en cuestión, un remedy que ya tenían implantado y que querían llevar esta parte de gestión de las peticiones, lo querían llevar a esta herramienta. Pero enseguida nos dimos cuenta que no tenía sentido y que lo que realmente tenía el sentido para tener una trazabilidad completa es llevarlo a la herramienta de Jira. Con esto conseguíamos, ¿vale? Con Jira Service Desk, que también lo integramos en la ecuación, conseguimos que poder desplegar cada pedazo o sea, cada petición la podíamos pasar a los equipos de soporte correspondientes en todo momento. Vale, ahora bien, después de esto venía una parte que tampoco habíamos contemplado, que vino todo a raíz de este flujo, y es la gestión de compras, ¿vale? Se nos había quedado una caja negra, ¿no? Entre medias, como podéis ver ahí, entre medias del flujo de la gestión de la demanda y la gestión de proyectos. Y lo que hicimos es efectivamente integrarlo también dentro de la gestión de la demanda, ¿vale? Justo entre medias desde que llega la petición del servicio hasta que se aprueba una petición, ¿vale? Y lo integramos. Con esto lo que conseguimos es que los gestores de ONCE pudieran desgranar, digamos, la petición en diferentes trabajos, lanzársela a los proveedores y estos gestores a su vez también hacían la gestión de la adjudicación. Es decir, dependiendo del criterio del propio gestor, decidiría qué gestor funcionaría con una tarea u otra. Qué proveedor sería el que la desplegaría. ¿Vale? Recordamos que anteriormente en ONCE había un entorno de un solo proveedor. Con este cambio lo que queríamos hacer realmente era también pasarlo a un entorno multiproveedor y esta parte del flujo pues nos ha ayudado mucho a ello. Vale, pues ahora mismo ya tendríamos todo el flujo completo, ¿no? Desde la petición hasta el despliegue. Todo en una misma plataforma colaborativa, ¿vale? Todos los equipos de soporte, todos los equipos de gestión, es decir, los gestores de ONCE, los aprobadores, los proveedores, incluso dentro de los aprobadores tendríamos también a los directivos de la propia ONCE. Por lo tanto, tendríamos una trazabilidad perfecta, ¿vale? Una herramienta de gestión común y uniforme, ¿vale? Y sobre todo un control sobre el trabajo que tendríamos en los proveedores, ¿vale? Porque anteriormente, obviamente, teniendo solamente un solo proveedor, no necesitaban, o bueno, no creían que necesitaran este control, pero ahora con el entorno multiproveedor era muy importante abarcar en ese sentido. Vale, y ahora pues este sería el flujo, ¿vale? Desde el alta de la PST hasta el despliegue, y os voy a comentar así un poco por encima cómo sería. Lo que veis entre medias son también el flujo que tenían anteriormente en ONCE, perdón. Comenzaba con el alta de la PST. El alta de la PST, que es la petición de servicio tecnológico, ¿vale? Que es una de las siglas que utilizan ellos pues, para definir estas peticiones de servicio. Iniciaría en Service Desk, ¿vale? Que sería el propio gestor de la aplicación, ¿vale? Contamos con que tienen unos 130 aplicaciones y cada uno pues, tiene su gestor asociado. Pues este gestor lo que haría es coger toda la información de los requisitos de usuario, ¿vale? Y trasladarlo a este alta de la PST. Después el mismo gestor, ¿vale? Transformaría esta PST en diferentes trabajos, la desgranaría y se la lanzaría a estos proveedores, los cuales, a su vez, pues, con la gestión del cambio, la gestión de las compras que hemos visto antes, pues le adjuntarían la información necesaria o la información como las fechas de entrega o el coste del mismo, y son los propios gestores los que decidirían qué gestor, o sea, qué proveedor tendría que hacer ese trabajo. Una vez todo el ciclo completo,
pasaría a las aprobaciones de Service Desk también, las cuales, pues, dependiendo también del coste de la propia PST, pues bueno, pasaría por diferentes flujos, incluso llegando hasta autoaprobarse si el coste era muy bajo. Después de esto, pues pasaría al desarrollo, después estaríamos en el despliegue, perdón, la entrega, o sea, perdón, estaríamos en el desarrollo, entrega. Un poco de agua. Gracias. Ay, los nervios. Bueno, como iba diciendo, el desarrollo de la PST, después a la entrega, después a la integración y el testing y luego, por último, al despliegue. Vale, llegamos a la última parte, que bueno, como os podéis imaginar, el proyecto siempre tuvo un componente de transformación muy grande, pero con todas las decisiones que acabamos de tomar, pues se había transformado, digamos, en un flujo transversal, ¿no? que abarcaba a todas las capas de la empresa y teniendo en cuenta que el alcance inicial era mucho menor, ¿vale? Bueno, y estos son los cambios, los cambios que queríamos conseguir, ¿no? con todas estas decisiones, que sería un cambio de herramienta y cambio de metodología, un control completo del ciclo de vida del software, optimización de las comunicaciones, es decir, ¿qué de lo mío? O sea, un sitio unificado, ¿vale? Donde pueda tener toda la información a través de comentarios de Service Desk, a través de adjuntos en la propia plataforma, a través incluso de Confluence, para tener todos estos documentos unificados en un solo sitio. Quitarnos innumerables hilos de correos electrónicos, carpetas compartidas, etc. Aumentar la productividad y colaboración y, sobre todo, tener una información accesible y centralizada en una herramienta estándar. Gracias. Muchas gracias, Alex. Los siguientes pasos dentro del proyecto. El proyecto, desde luego, no está ni mucho menos concluido y quizás el foco cambia ahora. Ya hemos definido los procesos de gestión en las diferentes etapas, las diferentes fases de vida del ciclo del desarrollo, desde la demanda hasta el propio trabajo y la puesta en producción. Y ahora el trabajo cambia un poco, adquiere un matiz más tecnológico de transformación en la forma de trabajo de ese propio desarrollo y de la construcción de los entregables y de la propia entrega. Hay varias líneas de trabajo abiertas en este sentido y aquí está nuestro compañero Iván y nuestro compañero Dani, también está por aquí, que junto con Alex son los verdaderos protagonistas del proyecto y los que están llevando a cabo estas transformaciones a través de Jira, de Bitbucket y de Bamboo. Hay mucho trabajo que hacer ahora tanto con Bitbucket y con Bamboo en esa migración desde el Subversion que se está utilizando por parte de la mayoría de los equipos hacia Git y el trabajo dentro de Bitbucket, la integración con Jira y después la integración con Bamboo e intentar automatizar todo lo posible para avanzar hacia ese escenario de integración continua que para determinados productos puede ser el deseado. Hay otras líneas de trabajo también importantes, integración con productos terceros como TestLink para las fases de pruebas, empezar a utilizar de forma ya muy seria Confluence como maravilloso gestor de contenidos y de documentación que es, y aprovechar todo su valor y su integración absolutamente transparente y nativa con el resto de la plataforma de gestión de Jira, y integrar también con Remedy para la gestión de las incidencias que son reportadas desde los entornos de producción y desde los equipos de soporte. ¿Vale? Como veis, muchísimas cosas en marcha que llevarán todavía mucho tiempo. De hecho, hablando esta mañana con Paco, pues comentaba que el año que viene probablemente haya otra charla sobre lo que haya supuesto este
esta etapa de la transformación del 2019 y en la que esperamos que sea él quien la presente como debe ser. Por último, concluir con las lecciones aprendidas, que es un poco el objetivo principal que queríamos conseguir con esta presentación, es trasladaros algunas reflexiones sobre qué hemos aprendido en este proyecto. La primera es la más importante. Y creo que a estas alturas todos somos conscientes, pero yo creo que seguimos cayendo otra vez en el mismo error de subestimar este principio básico, que es que la implantación de herramientas sobre todo es implantación de cambios que afectan a personas. Y esas personas son las verdaderas protagonistas de la implantación de la herramienta, porque deben adoptar el cambio. Este principio básico implica el entender que a la hora de planificar, a la hora de evaluar los esfuerzos y de definir los objetivos, tenemos que contar con ese valor principio tan subjetivo como es la adopción del cambio, como es la voluntad de cambiar la forma de trabajar, la forma de relacionarnos entre nosotros. Es así, es realmente una parte importante del reto de nuestro trabajo y también lo que lo convierte en algo realmente interesante, pero es complejo, siempre es complejo. Los proyectos de implantación de herramientas que se valoran como una pura implantación de herramienta, en nuestra opinión, están condenados al fracaso de principio. Las expectativas de los tiempos. Ligado al punto anterior, si el objetivo de un proyecto de implantación de herramienta es transformación, el proyecto terminará cuando esa transformación haya sido conseguida. Si somos capaces de valorar eso de antemano, fantástico, pero si no es así, tenemos que tener en cuenta esas contingencias y tenemos que a la hora de gestionar las expectativas de tiempos y de objetivos a alcanzar, tener en cuenta esa incertidumbre, simplemente. El objetivo es transformación y el proyecto se terminará y se valorará su éxito, su nivel de éxito, una vez que esa transformación se haya concluido. El siguiente punto también es sentido común, pero de nuevo muchas veces, tanto como proveedores como esto afecta quizás un poquito más a los clientes de estos proyectos, seguimos pecando a veces de falta de preparación. Nos lanzamos al proyecto sin haber analizado la situación de partida y es importante, una vez que estás definiendo un objetivo, conocer también, para trazar el camino hacia ese objetivo, tienes que saber de dónde partes, porque si no es imposible definir el camino. Por eso nosotros creemos que es importante el definir ese ASIS, en la medida en la que sea posible, emplear el tiempo antes del comienzo del proyecto. Por supuesto que también se puede hacer como parte de las actividades del proyecto, pero si lo hacemos así, será más complicado identificar el esfuerzo requerido, los tiempos, las personas que tenemos que involucrar en alcanzar nuestros objetivos. El diseño de la solución contando con cuál es el estado final. Este es otro aspecto fundamental y que en el caso de nuestro proyecto en ONCE ha tenido mucho impacto. Es importante también en la medida de lo posible, porque a lo mejor comenzamos un proyecto de transformación que tiene como fin la propia transformación continua hacia un objetivo de largo alcance, de largo plazo, como es el caso de ONCE. Pero en cualquier caso, todo lo que podamos prever de ese estado final, el estadio final al que queremos alcanzar, nos ayudará a identificar todas las integraciones con diferentes herramientas y también a identificar los grupos de personas y los recursos realmente con los que el proyecto tiene que contar en algún momento. Y eso nos ayudará a dimensionarlo, a planificarlo y a involucrar a las personas adecuadas desde un principio.
El siguiente punto tiene mucho que ver con nuestro querido Jira. Jira es una herramienta, una plataforma que nos permite definir con gran facilidad flujos de trabajo y modificarlos. Y eso es una ventaja enorme a la hora de abordar un proyecto como el que hemos lanzado en ONCE, en el que nos hemos permitido, entre comillas, el lujo, y como comentaba mi compañero Alex, nos hemos permitido el tomar como punto de partida, de forma muy consciente, la situación inicial, no modificar esa situación de partida. Sabiendo que, contando con Jira, íbamos a poder adaptar los procesos de una manera ágil, rápida, con el tiempo. Es una forma de trabajar perfectamente válida y que, desde una perspectiva de gestión del cambio, puede ser la más adecuada en un entorno. El último punto, hablando con mi compañero Iván, pues me dijo, este hay que ponerlo. Los automatismos. Los automatismos son maravillosos y fantásticos y es un objetivo de todo proyecto, pero nos puede alejar el foco de esa gestión del cambio si los automatismos con los que queremos partir son excesivamente complejos y son incluso a veces difíciles de estimar cuando tienen que ver también con integraciones con sistemas terceros. Mantengamos el foco en la gestión del cambio y intentemos minimizar la complejidad tecnológica con la que nos enfrentamos de comienzo para evitar obstáculos en el camino, retrasos o incremento de esfuerzo no previsto. Las automatizaciones se van a producir con el tiempo, igual que las adaptaciones del flujo que sean necesarias. Y con esto llegamos al final de nuestra presentación. Creo que tenemos algunos minutos para preguntas. Daros las gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias.